¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En verdad nos da mucho gusto el que nos acompañe en este curso, el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, tercer libro del Antiguo Testamento, tercer libro del Pentateuco, de los 5 libros de la ley. Propiamente el que más contiene ley de los 5 libros. Tomando en cuenta que Génesis, bueno, tiene un carácter más histórico, es más narrativo, ¿no? Al igual que su hermano Éxodo, pero en cuanto a libros como Levítico y Deuteronomio son los que propiamente tienen más instrucciones acerca de la ley. No que los otros libros no lo tengan, de hecho los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo, ¿no? Pero prácticamente quien se lleva la mano, ¿no? Es el libro de Levítico junto con Deuteronomio, donde hayamos concentrado mayormente la ley. Un libro que, como lo hemos venido diciendo, es todo un reto para el cristiano. ¿Por qué? Porque es un libro que, por un lado, nos muestra la santidad de Dios y el alto estándar que implica responder a esa santidad. Más que responder a esa santidad, comprometerse a esa santidad. Santidad que nunca vamos a poder alcanzar por nosotros mismos, que es necesario hacerlo a través de Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús, de caminar de la mano en la voluntad de Cristo Jesús. Pero por otro lado también está el prevenir situaciones como legalismo, ¿no? El tomar estos estándares de santidad para colocarlos en los demás, ¿no? Y empezar a criticar la vida de otros, el cristianismo de otros, ¿no? La vida espiritual de otros. Por lo que el libro en verdad es todo un reto, pero si usted nos ha acompañado en las sesiones anteriores, no me dejará mentir, es una delicia el conocer la santidad de Dios, el conocer por qué Dios es santo y por qué yo tengo o cómo debo yo responder a esa santidad, ¿no? No por una imposición de hombres, sino simplemente por el amor en la relación que tenemos para con nuestro Dios y obviamente con nuestro Salvador. Es así que, si me lo permite, haré una breve oración y arrancaremos ya con lo que es nuestra sexta sesión, que prácticamente nos indica que estamos llegando a la mitad del curso. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por el regalo de tu palabra. No dejamos de agradecer el regalo de tu palabra, porque no deja de maravillarnos tu palabra. Señor, estos textos que a primera vista suelen ser un poco complicados, suelen ser un poco difíciles, pero que maravillosamente también tú los usas para hablar a nuestro corazón. Dios, permítenos llevar, es cierto, los datos, los conceptos, son de mucha ayuda, pero sobre todo buscamos las verdades. Verdades que impacten nuestro corazón para que podamos vivir una vida agradable a ti. No queremos saber lo que necesita hacer el otro. No, mi Señor, necesitamos saber lo que tú esperas de cada uno de nosotros y necesitamos de tu apoyo para responder. Te pedimos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces le decía yo, estamos ya prácticamente en lo que sería la sexta sesión de este libro que tengo aquí en mis manos. Lo hemos venido presentando en cada sesión. Cómo vivir en santidad, de Ediciones Las Américas. Autor Bernardino Vázquez junto con su esposa Delfina Espinosa de Vázquez, ¿no? Un libro pequeñito, pero bastante conciso. Ya usted lo habrá notado en nuestros estudios. Bastante interesante. Un libro que a la fecha de la publicación de este curso, que estamos grabando este curso, lamentablemente no se encuentra a la venta porque Ediciones Las Américas, que tenía su sede precisamente aquí en la ciudad de Puebla, en México, ha cerrado ya sus instalaciones. Sabemos que mudaron hacia Estados Unidos, no sabemos si se irán con otro nombre, ¿no? O seguirá siendo Ediciones Las Américas, pero por el momento todas las publicaciones pues, lamentablemente están detenidas. Y bueno, le he comentado que esta es una colección de 39 comentarios donde se presentan los 66 libros de la Biblia. En mis manos tengo Cómo vivir en santidad, de Bernardino Vázquez, donde,
tenemos un comentario acerca del libro que estamos estudiando, que es Levítico. Usted podrá decir, hermano, pero ¿cómo 39 libros si estamos hablando de 66 libros de la Biblia? Algunos volúmenes llegan a manejar más de un libro de la Biblia, ¿no? Pero bueno, esperamos y estamos orando porque vuelva la publicación de estos manuales. Mucha gente se ha acercado con nosotros a preguntarnos, hermano, ¿dónde puedo conseguir el libro? Lamentablemente, por ahí hay algunos de esta colección que todavía circulan en sitios en internet, ¿no? En lugares de venta en internet, pero ya son los menos, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Dios porque contamos con este estudio, y de esta manera hoy entramos a lo que sería el sexto capítulo del libro, donde los autores han usado el nombre o han empleado el nombre de un espíritu limpio, ¿no? Hemos hablado acerca en sesiones anteriores de este proceso en el cual Dios nos va instruyendo en la santidad. Lo hizo primero en la importancia de la pureza en situaciones más de corte más higiénico. Lo vimos, por ejemplo, con lo que fue las leyes de purificación, ¿no? Las leyes de purificación en las mujeres después del parto, las leyes de purificación en los matrimonios al tener relaciones, las leyes de la purificación, por ejemplo, en lo que fueron las enfermedades, ¿no? Los brotes, la lepra, y después llegamos al punto donde se podría decir que es el evento cumbre de la purificación, que es la celebración del día de la expiación. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy, ¿no? Que se vuelve una celebración, no sé si llamarle celebración porque en realidad no es una fiesta, pero sí es un sacrificio que hará todo el pueblo y que se volverá muy importante. Entonces, si bien le parece, pues entremos de lleno ya prácticamente a nuestro tema, la sexta sesión del curso de el libro de Levítico de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Y bueno, pues obviamente el propósito de el libro, que es mostrar la santidad, ¿no? Moisés escribe este libro, la tradición nos dice que Moisés es quien escribe este libro. ¿Por qué? Porque Dios le ordena que a su hermano Aarón, sumo sacerdote, sepa discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, y lo enseña al pueblo, ¿no? ¿Y por qué es importante que el pueblo de Israel supiese diferenciar entre lo santo y lo profano? ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, se vuelve una situación importante para nosotros porque existe una necesidad de por medio. ¿Y cuál es esa necesidad? Acercarnos a Dios. Todo hombre, todo ser humano necesita acercarse a Dios. Independientemente de si el ser humano cree o no en Dios, la realidad es que todos necesitamos acercarnos a Dios. El hecho de que, me acuerdo mucho de una película, El Conde de Montecristo, el libro es mucho mejor, claro, pero recuerda esta película hecha por el actor Jim Caviezel, quien hiciera La Pasión de Cristo. Él es el Conde de Montecristo y está encerrado en el calabozo del castillo de If, ahí con el sacerdote Faria, y el sacerdote le habla de Dios, ¿no? Y el Conde de Montecristo le dice, yo no creo en Dios. Y el sacerdote le dice, no hay problema, Él cree en ti. El hecho de que tú no creas en Él no significa que no existe, Él cree en ti. Entonces, esa es la realidad, que aunque las personas rehúsen creer en Dios, no significa que Dios no existe, ¿no? La existencia de Dios no depende de nuestra creencia o de nuestras convicciones. Pero lo que es una realidad también aparte de la existencia de Dios, es que necesitamos a Dios y que tarde o temprano usted y yo estaremos frente a frente delante de Él, entregando cuentas, rindiendo cuentas, ¿no? Y por lo tanto, en esta vida necesitamos acercarnos a Dios. Entonces, viene la pregunta que le pongo aquí en pantalla, ¿no? ¿Qué implica acercarse a Dios?
Y quiero compartirle este pasaje. Es un pasaje precioso, es de mis favoritos en la Biblia, porque es muy significativo. Está en Isaías. El pasaje es del libro de Isaías, el capítulo 6, los primeros 4 versículos. Yo lo voy a leer. Tengo aquí lo que sería la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Imagínese usted, ¿no? Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Pues obviamente lo que vemos es la magnificencia de Dios, ¿no? Toda su majestuosidad. Entonces, tenemos que estar conscientes que al acercarnos a Dios no nos estamos acercando ante cualquier ser, estamos acercándonos ante el ser más sublime y majestuoso, ¿no? Es así que, siguiendo más adelante con el texto, el mismo profeta dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué está pasando aquí? Que Isaías queda impactado por la majestuosidad de Dios, y entonces él dice: ay de mí, dice la Reina Valera, ¿no? Esta expresión, ay de mí, normalmente era una expresión de personas que sabían que iban a morir, ¿no? Todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros. Entonces, acercarnos a Dios no solamente implica el conocer su majestuosidad, sino también que a la vez descubrimos nuestra realidad, nuestra verdadera condición. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Pues que cometemos pecado, que somos imperfectos. De hecho, mientras más nos acercamos a Dios, más conocemos nuestra naturaleza y nuestra condición humana, ¿no? De repente esto puede ser un shock para muchas personas, porque sobre todo en esta época que vivimos, este famoso postmodernismo, donde se ha puesto al hombre como la cumbre de todo, ¿no? El hombre tecnológico, el hombre científico, el hombre sociológico, que presume de haber alcanzado grandes cosas y que parece que va por más. Es cierto, hemos tenido descubrimientos y desarrollos muy importantes, tan solo hay que voltear a ver lo que hoy llamamos la inteligencia artificial, que es cierto, hace maravillas, pero no resta la condición natural que tenemos, pecadora, en el sentido de que no ha disminuido en nosotros el egoísmo, no ha disminuido en nosotros la avaricia, no ha disminuido en nosotros el ser dominados por la ira, y por todas estas circunstancias seguimos haciendo daño, sigue habiendo guerras, sigue habiendo pleitos, sigue habiendo herejías, ¿no? Y cuando uno como cristiano se acerca a Dios, uno descubre esto en el corazón, y le repito, siempre quiero hacer hincapié, es un proceso personal. Yo no me acerco a Dios para ver qué tan pecador es mi esposa o son mis hijas. No, yo me acerco a Dios porque yo tengo que descubrir mi realidad, porque yo necesito a Dios, ¿no? Y uno pudiera pensar que mientras más estudia uno la palabra y más medita uno en ella y más se acerca uno a Dios en oración, uno se vuelve más bueno. Pero en realidad me atrevo a decir que en todo caso sucede lo contrario, ¿no? No es que me vuelva yo más malo, pero sí descubro cada vez más mi maldad, ¿no? Y también puedo ver cómo Dios va trabajando en mí. Y es cierto, si bien hemos dejado de hacer prácticas que no eran agradables delante de Dios, muchas veces Dios nos permite ver
que si no fuera por Él, si no camináramos de su mano, seríamos los más terribles de todos, ¿no? Entonces, acercarse a Dios también implica un cambio de vida. Todo aquel que en verdad se quiera acercar a Dios debe de cambiar su vida. Tiene que haber cambios en su vida. Déjeme seguir leyendo un poquito el pasaje. Recuerde, Isaías dice: pobre de mí, soy un hombre pecador de labios impuros, ¿no? Y entonces dice ahí el versículo 6: uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Todo aquel que se acerca a Dios, es cierto, descubre la magnificencia de Dios, descubre la crudeza de la naturaleza humana, pero también encuentra uno el perdón y la misericordia de Dios. Mucha gente lamentablemente no se quiere acercar a Dios porque conoce su realidad, conoce su condición y piensa que Dios le va a juzgar y piensa que Dios le va a señalar. Pero no, no confundamos la obra de Dios con la obra del hombre. Dios perdona, el hombre no. Y muchas veces usted y yo podremos tener tropiezos, errores que nos podrán costar inclusive hasta un puesto en el trabajo, o la ruptura con algún miembro de la familia, o inclusive también puede permear nuestra relación en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas no perdonan, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no se mueve de esa manera. Tan solo recordemos el pasaje de aquella mujer adúltera que todo el mundo estaba dispuesto a apedrearla porque aparte era lo que decía la ley. Y entonces la presentan ante el Señor Jesucristo para tentarle y decirle: mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué vas a hacer? Porque si dices que hay que apedrearla, pues entonces no nos vengas con estos discursos del amor del Padre y de la misericordia. Pero si dices que no hay que apedrearla, entonces vas en contra de la ley. Y sabemos la respuesta maravillosa del Señor Jesucristo, ¿no? Tienen razón, eso es lo que dice la ley, estoy totalmente de acuerdo. Quien esté libre de pecado, quien esté limpio, quien sea santo, pues adelante, que arroje la primera piedra, ¿no? Y bueno, pues dice que todos se fueron retirando, ¿no? Y se quedó solamente él con la mujer. Y las palabras que le dice a la mujer es: vete y ya no peques más. Tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, no importa lo que suceda en nuestras vidas, si nosotros en verdad nos acercamos a Dios y buscamos acercarnos a Dios, nosotros vamos a hallar el perdón de Dios. Y entonces nuestra vida va a cambiar, no como un propósito, no como estos propósitos de año nuevo, ¿no? Que me estoy comiendo mis uvas y ahora sí este año bajo de peso, ahora sí este año aprendo inglés, ¿no? No son estos esfuerzos humanos. Acercarse a Dios, cuando nos acercamos a Dios y podemos contrastar su majestuosidad con nuestra condición, créame que no es difícil hacer cambios. Simplemente hay que rendir el corazón. Entonces, para acercarnos a Dios hay que tener una clara convicción del pecado y tenemos que entender que la única solución de esa condición pecadora, es o viene de parte de Dios. No podemos ofrecer condiciones alternas porque simplemente no las hay. He ahí la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y de caminar en santidad, ¿no? Y les repito, quiero ser muy enfático, tiene que ser un proceso personal, ¿no? Donde la iglesia sirve como apoyo, donde los pastores, los ministros, los líderes, los propios hermanos nos ayudan a caminar, sobre todo en aquellas áreas que nos están costando. Y si por alguna razón llegamos a tropezar, la iglesia debe de apoyar en el sentido de animar, de exhortar, ¿no? No de enjuiciar, porque el puesto de juez
ya está ganado, lo ganó Jesús en la cruz y tarde o temprano estaremos delante de él para comparecer, perdón. ¿No? Pero hablemos entonces del día de la expiación, lo tenemos en el capítulo 16 del Levítico, donde prácticamente este día de la expiación es la cumbre de la enseñanza en el tema de la purificación, ¿no? De hecho, los judíos lo llamaban el gran día, se conocía como el gran día. No hay que confundirlo con el día del Señor. También en la Biblia es muy común escuchar el día del Señor. El día del Señor se refiere al día en el que Cristo vendrá para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Ese es el día del Señor. Pero el gran día era aquel que se celebraba una vez al año, donde se hacía precisamente el rito de purificación delante de todo el pueblo. ¿No? Todo el pueblo, digámoslo así, era limpio por sus pecados. Expiación no es otra cosa sino limpieza o purificación. Era celebrado el séptimo día se celebraba en el séptimo mes. A partir del noveno día del séptimo mes se iniciaba un reposo, una especie de sabbat, ¿no? Como un sábado, donde no se trabajaba, donde no se tenía que hacer ninguna labor. Esto iniciaba en el noveno día, a la tarde, ¿no? Y terminaba hasta el atardecer del décimo día, ¿no? Y entonces, pues se presentaba sacrificio, donde era el sacrificio de un animalito. ¿Por qué? Porque la ley establece que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿no? Y si nosotros lo vemos, vamos a ir viendo a detalle el día de la expiación, vamos a encontrar elementos del Evangelio, ¿no? Es como una prefigura del Evangelio, donde está el pecado del pueblo, que es latente, que es real, ¿no? Hay quienes hoy en día dicen que el pecado es un concepto falso, que muchas personas inventan para someter a otras, etc. No, el pecado es real, existe, ¿no? Es cierto, muchas personas lo han utilizado como medio de manipulación, ¿no? De ahí la importancia de estudiar la relación correcta de Dios y el hombre respecto al pecado, ¿no? El pecado del hombre, la santidad de Dios, que creo yo que el libro del Levítico lo hace muy bien, para evitar tomar este tipo de temas y usarlos para beneficio propio, beneficio personal, ¿no? No se trata de que usamos el pecado para infundir miedo en las personas y aprovecharnos de ese miedo para extorsionarlas con su dinero, ¿no? Para tenerlos mentalmente sometidos a nosotros. No. La realidad es que el pecado existe, que todos somos pecadores, que aunque usted me pudiese ver dando esta clase o parado en el púlpito predicando, yo también cometo pecado, yo también soy pecador, por cuanto soy hombre, por cuanto soy imperfecto, ¿no? Y por lo tanto yo también necesito de Cristo, he necesitado de Cristo, ¿no? Así como hay un derramamiento de sangre por el corderito ofrecido, ¿no? No es un cordero, en este caso estaríamos hablando de un macho cabrío, lo que en México le llamamos un chivo, ¿no? Pues de la misma manera que hubo este derramamiento de sangre en estos sacrificios del día de expiación, pues nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para pagar la deuda, no de Él, sino de nosotros, ¿no? Y entonces viene una redención es el pago por una deuda ajena, digamos que es como una especie de fianza, ¿no? Jesús murió en la cruz para pagar la fianza de lo que nosotros debíamos. Y obviamente viene un proceso de limpieza, conocido como santidad, y un proceso de perdón, ¿no? Y requiere fe en Dios. La persona que llevaba al animalito para ser sacrificado, ¿no? Delante del pueblo, más bien dicho, todo el pueblo, tenía la esperanza que en el sacrificio de este animalito y de otro animalito que será soltado en el desierto, lo vamos a ver ahorita, pues la gente tenía la esperanza de recibir el perdón de Dios, y entonces esa esperanza se ve transformada en una fe, en esta certeza de lo que sé que Dios hará, ¿no? Como hoy en día usted y yo tenemos la certeza de que hemos recibido el perdón a través del sacrificio de Cristo Jesús. Yo no lo vi, usted no lo vio, no estuvimos ahí, pero lo creemos por fe.
¿no? Lo creemos porque lo dice la palabra. Bien, entonces, pues sí, este es un asunto de fe. Y viene esta pregunta, ¿no? Que se vuelve muy común. ¿Fue diferente la salvación para las personas en el Antiguo Testamento a la salvación de la iglesia en el Nuevo Testamento? Es decir, ¿qué pasa con aquellos que no conocieron a Cristo, ¿no? ¿La ley entonces implicaba obras para salvación? Ok, aquellos del Antiguo Testamento que caminaban en la ley, ¿no? La ley que estamos estudiando aquí en el Pentateuco, en los libros, para ser particular en Levítico. La gente se salvaba por la ley, ¿no? Porque Cristo aún no había venido a esta tierra, ¿no? Bueno, tenemos que entender que la salvación de las personas siempre ha sido por fe, ¿no? No es la ley la que salva, la ley orientaba a la persona a creer en Dios, a buscar a Dios. Digamos que la ley se volvió una especie de guía de la fe de las personas, ¿no? Como hoy en día nosotros tenemos fe en la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús dio un pago al Padre para que usted y yo seamos salvos y no pasemos por condenación, sino tengamos vida eterna, ¿no? Pero esto es para quien realmente lo cree, ¿no? Entonces, si lo vemos, el cordero o el macho cabrío o el animalito que era ofrecido no era el que salvaba. La salvación era de acuerdo a lo que Dios había dicho sobre ese sacrificio, ¿no? Dios había determinado que a través de la sangre se daba el pago por los pecados y la gente creyó en que Dios perdonaba por la sangre. Entonces, la sangre en realidad no es un elemento mágico. De hecho, lo que voy a decir puede ser un poquito escandaloso para algunos, ¿no? Pero en realidad la sangre de Cristo, la sangre física como tal, no es que sea la que te salve, ¿no? Y muchos van a decir, espérate, ¿cómo, hermano? No, si la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo nos salva. Sí, hay que tener mucho cuidado. Es cierto, la sangre de Cristo fue un pago que Dios recibió, ¿no? Por el cual nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de que la sangre de Cristo nos ha limpiado, ¿no? Recuerdo la epístola de Juan lo escribe en su epístola, la sangre de Cristo nos ha limpiado, está usando un recurso literario, ¿no? Que se llama la metonimia, ¿no? Donde hay una representación de algo, es como una especie de alegoría, ¿no? Es decir, hemos sido limpiados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y una manera de representar ese sacrificio es a través de la sangre. Cuando yo digo la sangre de Cristo limpia mis pecados, en realidad lo que ha limpiado mis pecados no es la sangre en física, porque si no, entonces ¿dónde está esa sangre para que yo me lave con ella? ¿Sí me explico? No, es una manera de hablar del sacrificio de Cristo. Es gracias al sacrificio de Cristo, que involucró derramamiento de sangre, es que yo soy salvo. Entonces yo no necesito aquí la sangre en físico para tener esta limpieza y para ser salvo. La fe en ese sacrificio y gracias a esa sangre, que yo ya no la tengo aquí presente, pero que sé que sirvió de pago, es la que me limpia y es la que me da salvación, ¿no? Le voy a poner un ejemplo así muy, muy simple, ¿no? Pero quizás lo puede ilustrar. Es como cuando decimos, me voy a tomar un vaso de agua, ¿no? Si lo analizamos, no es que el vaso sea de agua, ¿no? Yo me tomo el agua que está contenida en un vaso. Pero utilizo este lenguaje de metonimia para expresar lo que representa el contenido. No tengo aquí un vasito con agua precisamente. Aquí está mi tarro con agua, ¿no?
En realidad el tarro no es de agua, es de vidrio, pero contiene agüita, ahí se ve la agüita, ¿no? Entonces yo digo, me voy a tomar este rico y delicioso vaso de agua. No, no es un vaso hecho de agua. Estoy dando a entender que lo que me voy a tomar es el contenido, ¿no? Cuando yo hablo de la sangre de Cristo, yo estoy hablando de el sacrificio que involucró. Y es algo complejo, ¿no? No solamente estamos hablando del sacrificio que involucró la muerte en la cruz, ¿no? Si lo vemos, es todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que Él se encarna, ¿no? Desde que Él es cierto, es llevado a la cruz, es sepultado y resucita. Todo eso es un proceso por el cual usted y yo hoy gozamos de salvación y de vida eterna. Entonces, en realidad, nosotros somos salvos por fe porque creemos en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente alguien puede decir, ok, entonces lo que realmente me salva es mi fe, mi capacidad de creer. No, porque la fe tampoco la producimos nosotros, ¿no? Dice ahí Efesios, si no me equivoco es Efesios 2.8, un pasaje que se vuelve muy popular. Déjeme, lo tengo acá. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, ¿no? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ¿no? Entonces, me gusta esta parte del verso 8 que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿En qué? En haber creído. Porque es un regalo de Dios. Dice, lo voy a leer en versión Reina Valera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿no? O sea, no es que gracias a su fe, pues aún la fe es un don de Dios. De hecho, si revisamos los frutos del Espíritu, o el fruto, perdón, del Espíritu, se menciona del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y menciona la fe, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo produce en las personas, ¿no? Entonces, tanto la gente del Antiguo Testamento como la iglesia en la actualidad, gente del Nuevo Testamento y la iglesia en la actualidad, ha alcanzado la salvación por fe. Abraham dice la palabra que creyó en el Señor y le fue contado, este creer, esta fe le fue contada por justicia, ¿no? Entonces él fue salvo por esta fe. Digamos que la gente del Antiguo Testamento creyó en la promesa de Dios viéndolo hacia el futuro. Los apóstoles lo vieron en el presente, ¿no? Vieron la promesa de Dios en la persona de Cristo Jesús, convivieron con Él, comieron con Él. Nosotros ahora lo hacemos viendo hacia el pasado. Yo sé que mi Señor Jesucristo sí vivió, sí fue real, sí era el Hijo de Dios y sí murió en la cruz y estoy seguro que resucitó. Pero también como la gente del Antiguo Testamento yo veo hacia el futuro porque sé que vendrá con poder y con gloria, ¿no? Entonces el centro del Evangelio es la obra sacrificial de Cristo. El centro del Evangelio no es el predicador, el centro del Evangelio no es la campaña evangelística, no es la iglesia fulana de tal, no. El centro del Evangelio es Cristo, pero sobre todo su obra sacrificial. El centro del Evangelio es lo que Dios hizo a través de su Hijo. El centro del Evangelio es lo que Dios ha dicho, ha establecido y se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, la sangre de Cristo sí pagó el precio, pero le repito, no necesitamos de esa sangre física, ¿no? Sino fue un recurso de metonimia. Bien, hablemos entonces del día de la expiación. Viene el primer versículo del capítulo 16, donde se refiere, la palabra refiere que viene la instrucción para el día de la expiación y entonces viene una remembranza de la situación que pasó con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú,
¿no? Que ofrecen fuego extraño y que ahí son consumidos. Y dice ahí el capítulo 16, inicia diciendo: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿no? O sea que esta instrucción del día de la expiación se va a dar después del incidente que pasó con los hijos de Aarón, ¿no? Dice: le habló Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón, que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, etcétera, ¿no? Y vienen entonces las instrucciones del día de la expiación. Es importante la vinculación que se da entre este incidente de dos muchachos que ofrecen un fuego extraño simplemente porque ellos quisieron ofrecerlo a su manera, con el día de la expiación. ¿Por qué? Porque es importante, vimos que Dios se lo dijo a Aarón, es importante que entiendas la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿no? Y que tengas muy clara esta diferencia, y no solamente eso, sino que la enseñes al pueblo, ¿no? Entonces el día de la expiación relacionada con este incidente se vuelve muy importante porque vuelve nuevamente el tema de la relación pecado-limpieza y de la necesidad que tenemos de discernir entre aquello que nos mancha y aquello que nos limpia, ¿no? Entonces el día de la expiación es el día de la limpieza de todo el pueblo. ¿Y por qué es importante para el pueblo tener esta limpieza, esta purificación? Porque esto aseguraba la vida de las personas como nación, ¿no? Un pueblo que ha sido declarado el pueblo de Dios, ¿no? Entiende que es importante que no solamente en lo personal, sino como colectivo, también yo tengo una purificación. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no tener posteridad era un símbolo de tragedia, ¿no? El no tener, no solamente como familia, descendencia, ¿no? Estoy hablando como nación, como pueblo. Un pueblo que llegaba a desaparecer era un símbolo de tragedia. Entonces el día de la expiación, pues en cierta manera resolvía el problema del pecado, por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos limpiaba del pecado, o limpiaba más bien dicho al pueblo del pecado. Y dos, mantenía la continuidad del pueblo, ¿no? Mantenía esa posteridad, ¿no? ¿Qué nos enseñaría esto hoy en día? Bueno, no se trata de que hoy en día en la iglesia hagamos una vez al año el culto de purificación, ¿no? Y ahí tratemos de replicar el sacrificio, etcétera. No, porque como lo establece la epístola de los Hebreos, el sacrificio ya fue hecho por Cristo Jesús una vez y para siempre. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Toda esta obra del sacrificio de Cristo en la cruz, representada en la sangre de Cristo, pues simplemente ha resuelto nuestro problema del pecado y la continuidad de nuestra vida, tanto personal como pueblo, como iglesia, pues ya tenemos resuelta nuestra vida eterna, ¿no? Por lo cual no es necesario llevar a cabo este tipo de celebraciones o de cultos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpios de nuestro pecado. Mi hermano, pero yo sigo pecando. Sí, claro, porque sigue en nosotros la naturaleza humana, pero ese pecado que aún continúa ya también ha sido pagado, ¿no? Y hemos alcanzado vida eterna. Entonces, ¿qué nos resta? Responder bajo la tesis de Santiago en su epístola: ok, ya hemos dado muestra de fe, Dios ha dado respuesta a esa fe, pues ahora nos toca a nosotros también dar respuesta a la fe que nos ha salvado, como a través de cambios en nuestra vida, no a través de buenas obras, dice Santiago, no que esas buenas obras nos den la salvación, sino que esas buenas obras son la respuesta de nuestra fe por haber obtenido salvación. Espero no estarle confundiendo, ¿no? Bien, vienen los preparativos entonces del día de la expiación, vienen las instrucciones para el sacerdote, quien el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, en este caso estamos hablando para este tiempo de Aarón, debía de entrar al lugar santísimo. Recuérdese que estamos en el tabernáculo, hay un atrio, viene la tienda donde hay un lugar santo y después
tras el velo hay un lugar que es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, con una tapa, con unos querubines que se llama el propiciatorio, donde cualquier persona que entrase moría al instante, ¿no? Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y previo tuvo que haberse purificado, ¿no? Si no entraba el sumo sacerdote, moría. Si era el sumo sacerdote cuando no debía ser la fecha, también moría, ¿no? O si entraba el sumo sacerdote en la fecha, pero no se había purificado adecuadamente, moría. Usted va a decir, ¡ay! ¡Qué situación tan caprichosa! Esa es la santidad de Dios. Eso implica el acercarse a Dios, ¿no? Que, les repito, hoy en día nosotros tenemos esa libertad para entrar porque la hemos alcanzado en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, dicen los evangelistas que el velo del templo es rasgado. Y esto es muy simbólico, ¿por qué? Porque ahora hay un acceso directo y libre a la presencia de nuestro Dios. Usted y yo podemos orar delante del Padre sin necesidad de purificarnos antes, porque ya hemos sido limpios a través de Cristo Jesús, ¿no? Le puse aquí, le compartí algunas citas que nos hablan acerca de la entrada del sumo sacerdote una vez al año. Ahí lo puede ver usted en otros pasajes de Levítico, en Éxodo, y también Hebreos lo vuelve a mencionar. Bueno, entonces el sumo sacerdote debía también de preparar el sacrificio de la expiación y el holocausto para sí mismo y para quienes le auxiliaban, ¿no? Él entraba al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí iba a oficiar, iba a hacer una quema de incienso delante de la tapa con los querubines, ¿no? Y debía de preparar también un sacrificio de pureza, de limpieza, y un sacrificio de holocausto que era de consagración, tanto para su persona como para los otros sacerdotes que le iban a auxiliar, ¿no? Y debía lavarse, de ahí que había una fuente de agua en el atrio, debía lavarse muy bien y vestirse apropiadamente. Lo vimos, si no mal recuerdo, fue nuestra tercera sesión. Vimos la investidura sacerdotal, ¿no? Entonces, esta era la parte que le tocaba al sumo sacerdote, ¿no? Viene entonces la ofrenda que se ofrecía el día de la expiación, y es así que el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, 2 chivos, y entonces echaba suerte sobre ellos, ¿no? ¿Qué sucedía? Echaba suerte y entonces uno iba a ser sacrificado y el otro iba a ser soltado en el desierto. El que era sacrificado, la sangre se rociaba en el propiciatorio, en el lugar santísimo, en esta tapa con los querubines, y esto era la representación de que en ese momento los pecados del pueblo estaban siendo cubiertos, estaban siendo pagados, ¿no? Es como cuando, discúlpeme usted el ejemplo y la comparación, es muy, muy boba, ¿no? Pero es como cuando usted de repente está comiendo y llega el mesero y le trae un postre, ¿no? Y le dice, el caballero de aquella mesa o la dama de aquella mesa le invita a esto, ya está pagado, ya está cubierto, ¿no? Digamos que este sacrificio representaba los pecados ya pagados por el pueblo. El otro animalito era soltado, se le enviaba a un desierto, nos dice la palabra, el nombre del desierto, Azazel, ¿no? Hay quienes dicen que es el nombre del animalito. En realidad lo que podemos percibir, al menos en las versiones Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, dice que era el nombre del desierto, ¿no? Entonces ese animalito era enviado al desierto y era una manera como de ilustrar que el pecado ya estaba olvidado, ¿no? El sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animalito, confesaba los pecados del pueblo y entonces soltaba este animalito al desierto para simbolizar que los pecados ya eran removidos. La persona que se encargaba de llevar este animalito afuera se tenía que lavar, se tenía que purificar, y entonces durante el proceso el pueblo tenía que mostrar aflicción mediante ayuno y confesión, ¿no? Era una celebración solemne, ¿no? El santuario tenía que ser purificado. Una vez que se había rociado la sangre, se tenía que limpiar, tenía que ser purificado, y el sacerdote presentaba nuevamente una ofrenda quemada
por él y por el pueblo. Recuerden que siempre o casi siempre las ofrendas quemadas son simbolismo de consagración, ¿no? ¿Qué es consagrarse? Lo habíamos visto en sesiones pasadas, es declarar nuestra dedicación hacia Dios, ¿no? Entonces los restos de estos animalitos que también se habían quemado en el holocausto eran sacados del campamento, y lo mismo, la persona que lo hacía tenía que lavarse, ¿no? Tenía que purificarse. Muy complejo, ¿no? Hoy en nuestros días no es necesario hacer eso. No es necesario llegar a la iglesia y pues a ver, tráiganse 2 chivos y vamos a hacer un sorteo, ¿no? Y vamos a ver en cuál rociamos la sangre en el púlpito y cuál soltamos ahí al bulevar. No, ya no es necesario, ¿no? No es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque en Cristo ya nuestros pecados son borrados y somos hechos perfectos delante de Dios. Fíjese, es curioso porque digamos que Jesús en su pasión sufrió la suerte de los 2 animalitos. Porque por un lado, sí, él fue sacrificado en la cruz. Y por otro lado, también fue echado fuera de la ciudad. Cuando lo van a crucificar, él es ejecutado fuera de la ciudad como cualquier ladrón. Y no solamente eso, ¿no? Te llevas tu cruz, porque era parte de la condena, ¿no? Entonces, es en Cristo Jesús que nuestros pecados ya han sido pagados y han sido removidos, ¿no? He ahí la importancia de la obra de Cristo Jesús. El significado del día de la expiación, bueno, es prácticamente la corona de la ley mosaica en cuanto al tema de la purificación. Dice, porque en este día se hará expiación, limpieza, purificación, perdón, por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Expiación es perdón, ¿no? Porque en este día se hará perdón de todos ustedes y serán purificados, serán limpios de todos sus pecados delante de Dios, de Jehová. Entonces, este día de la expiación representaba la provisión de parte de Dios que el pueblo requería para alcanzar pureza espiritual. Es así que se definían temas importantes como perdón, limpieza de pecado, reconciliación con Dios y preservación de la vida, que son los elementos que le decía yo, ilustran muy bien el evangelio, el evangelismo, estas buenas nuevas, ¿no? Donde lo que buscamos es tener el perdón de Dios, ser limpios de nuestros pecados, reconciliar, restaurar nuestra relación con Dios y alcanzar vida eterna, ¿no? Todo ritual del día de la expiación ya se ha cumplido plenamente en Cristo. Esta es la verdad para nuestros días, ¿no? Solo en Cristo es que usted y yo podemos establecer la relación correcta con Dios. Dios establece que Él es santo y que todo aquel que se quiera acercar debe de tener santidad. En Cristo hallamos esa santidad, ya no es necesario hacer ritos de purificación, hacer sacrificios. En Cristo Jesús lo hemos alcanzado. Cristo entonces es nuestra expiación. Él muere por nosotros, y no solamente muere por nosotros, sino que muere en lugar de nosotros. Nosotros, en todo caso, somos los que teníamos predestinada la muerte eterna. Y sin embargo, como dice Pedro ahí en su epístola, se entregó el justo por los injustos, ¿no? Entonces en Cristo hemos alcanzado perdón, hemos alcanzado redención, reconciliación, todo aquello que buscan los elementos del evangelio. Y le decía yo, Cristo sufre las 2 muertes. Él es inmolado por nuestros pecados, ¿no? Y Él es echado fuera por nuestras culpas. Y es ahí donde este pasaje de Apocalipsis cobra mucha fuerza, ¿no? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Discúlpeme usted por haber puesto a Dios con minúscula, debiera ser con mayúscula, pero lo voy a repetir de nuevo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo? A través de su sacrificio. Y gracias a este sacrificio nos hizo ahora, a usted y a mí, reyes y sacerdotes. Y no lo merecíamos, pero tenemos el privilegio de ser reyes y sacerdotes, no para gobernar el mundo, sino para la gloria de Dios el Padre.
Por lo tanto, a Cristo Jesús, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana. Pues ya para terminar nuestra clase, para reflexionar, unas preguntas de corte personal, en las cuales usted puede meditar. En su caminar cristiano, ¿considera usted que se ha acercado correctamente a Dios con la perspectiva correcta de quién es usted y quién es Él? Es decir, en mi caminar cristiano, ¿yo estoy consciente de la magnificencia de Dios, de la magnificencia de Cristo y del Espíritu Santo? ¿O es mi cuate y es Chuchito, ¿no? Y yo estoy consciente de mi realidad, de que soy un pecador, de que yo necesitaba salvación, necesitaba esta limpieza. O sigo pensando que yo estoy en la iglesia porque soy muy bueno, soy el más disciplinado, soy el mejor de todos. Es importante que consideremos cómo está nuestra perspectiva, tanto de Dios como de nosotros mismos. ¿Qué tan involucrado está usted en la necesidad de un pueblo que no reconoce a Dios y requiere de perdón y reconciliación? Porque debiera de ser una carga en nosotros, es cierto, no es nuestra culpa, pero como hijos de Dios que hemos hallado el perdón, sí debiera ser una carga en nosotros el ir por aquellos que necesitan también ese perdón y esa reconciliación. ¿En verdad vive bajo la verdad de que Cristo lo hizo todo para que usted tenga vida eterna? ¿O piensa que usted ha alcanzado bendiciones por su manera de vivir? He escuchado a mucha gente que lo dice, ¿eh? Es que Dios me bendice porque he servido en la iglesia. Es que Dios me bendice porque he ayudado con mis diezmos, mis ofrendas, etc. ¿Ok? Si esto es así, hermano, hermana, ¿podría usted explicarme por qué hay muchos hermanos? Yo conozco a muchos que han entregado su vida a Cristo, que se han entregado en el ministerio, que han ofrendado, que han dado de su tiempo, esfuerzo, etcétera, y les acaban de avisar que tienen cáncer y está muy avanzado y están en fase terminal. Y es maravilloso, cuando yo platico con ellos, es maravilloso ver cómo ellos tienen la certeza de, mira, no importa lo que venga, yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. Y entonces viven en la certeza de que Cristo lo ha hecho todo. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión, ya la 6ª sesión de nuestro estudio del libro del Levítico. Le pido por favor que siga usted leyendo el libro, que lo complemente con la epístola de los Hebreos, que viene muy bien. Y nos veremos próximamente para lo que será la 7ª sesión ya de nuestro curso. Entraremos a la segunda parte de este curso. Y bueno, pues haré una breve oración para terminar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por el privilegio, como siempre, de abrir tu palabra y aprender de ti. Gracias, Padre, por todo esto, Señor. No dejamos de orar para que seas tú, Señor, iluminando nuestro corazón, guiándonos y ayudándonos a responder como tú quieres. Queremos ser santos porque tú eres santo, Padre, y lo queremos hacer de tu mano. Y te damos muchas gracias porque en Cristo Jesús hemos hallado perdón, hemos hallado reconciliación, Padre, y sabemos que en su nombre, Señor, haremos grandes cosas para la gloria tuya. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendice.